Sean bienvenidos a nuestra primer cápsula informativa sobre el Derecho Civil 4 y los contratos. En este bloque estaremos viendo las generalidades y como platicamos los antecedentes necesarios que básicamente nos llevan al origen, al entendimiento sobre nuestras evoluciones dentro de este sistema contractual. Debemos poner en cuenta que la noción de contrato en el derecho romano está vinculada indisolublemente a la creación de obligaciones, es decir, a la obligación que básicamente encuentra su fuente principal en el contrato y no es dable reconocer la idoneidad para producir derechos reales. A la formación del vocablo como entidad lingüística se superpone una historia del concepto como realidad nociológica, lo que nos lleva a nosotros a poder interpretar, ¿no? A esta manera que esta formación del vocablo como entidad lingüística también nos lleva a la que está una bilateralidad, ¿no? Como elemento definitorio. Ahora, durante la época clásica es posible advertir dos posturas: la de la BEOM, para quien la esencia del contrato reside en la reciprocidad de obligaciones, es decir, la bilateral de la relación, y por otra parte la postura de sextopedio, que para quien reside la convención o el acuerdo entre los contratantes, es decir, la bilateralidad del negocio. El triunfo de esta última opinión también permite definir dogmáticamente el contrato como todo acuerdo de voluntades encaminado a la creación de las obligaciones. Asimismo, vamos a analizar de manera a grosso modo la clasificación que encontramos dentro de nuestro sistema del derecho romano. Cada uno de estos básicamente depende de que las necesidades sobre la aplicación de los distintos contratos era necesario en estos sentidos para poder entender por qué sobre la doctrina de Pedio se observa que el pensamiento de Ulpiano está tratado en breve en relación con el reconocimiento de los contratos innominados, relacionados con la cuestión de la tipicidad originaria del sistema contractual romano y su tendencia rumbo a la libertad contractual, es decir, hacia la autonomía de las partes. Ahora bien, volviendo a la noción del contrato, podemos recoger de lo dicho hasta ahora que es posible registrar una diversidad de posturas doctrinales dentro de la jurisprudencia romana para determinar la estructura de este concepto. Sin embargo, es también muy importante poner relieve que durante el desarrollo de esta controversia no hay ningún elemento que haya permitido poner en duda que el contrato pudiera ser considerado como fuente de obligaciones, aún más de asignarle la primacía entre sus géneros productores. Entonces, de acuerdo a, por ejemplo, los contratos verbales, los contratos literis, es decir, los que eran escritos, los contratos reales, cuando hablábamos de sistemas como trabajos, cosas, los contratos consensuales, que básicamente no había la necesidad de guardar un formulario, es decir, se otorgaba el consentimiento, ¿no? Los contratos de buena fe deseados en estos principios morales y éticos, ¿no? Y los contratos de derecho estricto, que era básicamente la interpretación que los jueces deben considerar la novedad de los contratos. Bajo esta clasificación, entonces hemos regido algunas ideas sobre lo que nuestra historia nos menciona con base a este derecho contractual. De acuerdo a nuestro derecho romano, esta clasificación y lo que hemos hablado de las obligaciones nos va a llevar entonces a eh, vincular, ¿no?, el bloque anterior del derecho civil, que son las obligaciones, cómo estaban clasificadas también cada una de ellas en sus distintos tipos y ramificaciones, ahora su importancia de poder plasmarlas dentro de un contrato escrito o verbal, dependiendo el Código Civil, y hoy en día el reconocimiento sobre la manifestación de estas voluntades, o como lo veremos más adelante también, la declaración, ¿no?, unilateral o bilateral de las voluntades, pues van a poder asentarse dentro de un clausulado, otorgando su consentimiento mediante una firma si es un contrato o un convenio.
escrito, por supuesto. Así que vamos a analizar también que dentro de nuestro diccionario jurídico de Rafael de Pina, él considera esta definición como contrato es el convenio en virtud del cual se produce o se transfiere una obligación o derecho. De la misma manera y bajo este tenor me gustaría compartirles pues la definición de obligación según Justiniano, que era básicamente la obligatio et iuris vinculum quo necessitate astringimur alicujus sobeldae rei secundum nostrae civitas iura. Es decir, que la obligación es un vínculo jurídico que nos impone la necesidad de satisfacer o pagar a otro una cosa según el derecho de nuestra ciudad. Ahora bien, aunando a este recordatorio sobre nuestra definición, es básicamente que también podemos empezar a hablar de que estas obligaciones pueden estar basadas tanto en derechos reales como en derechos personales. Y así es como podemos ir instaurando lo que bien nos dice la diapositiva o reconocer un contrato. Así que nos estaremos viendo en las siguientes cápsulas informativas. Les agradezco su atención.